La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Apreciamos de manera muy particular que nos tomen la llamada hoy en día de asueto, pero estamos muy contentos de tenerte acá y poder revisar pues las generalidades o las particularidades, según tú lo juzgues conveniente, de lo que significa esta legalización, ya esta autorización pues por parte de las cámaras de que exista la figura de la revocación del mandato y la oficialización de las consultas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Al contrario, gracias por la invitación y saludos a los que aún en día de asueto están interesados en lo que ocurre en el país. Te escuchamos un poco mal, Miguel. Ojalá que podamos aclarar un poco la llamada. Pero ahí estamos, perfecto. ¿Ahí mejor? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué significa para el proceso democrático o la democratización todavía que está construyéndose y que no podemos decir que ya es como todos quisiéramos que fuera, estas figuras, la revocación de mandato y la consulta? Sí, bueno, muy particularmente el tema de la revocación, a mí me parece preocupante, y voy a decir por qué. Yo siempre, es decir, hace 15 años para acá, he sido un promotor de que se incluya la figura de la revocación del mandato, porque en las democracias que me parece que funcionan mejor, existe este instrumento, que es un instrumento de la ciudadanía ante la posibilidad de que haya gobiernos tan desastrosos que pues requieran de los que requiera la ciudadanía salir antes de que había sido establecido como legal para seguir. De alguna manera en las democracias en las que existe esta figura, y las dos primeras que la incluyeron fueron Suiza y Estados Unidos, si mal no recuerdo. Ahora hay en muchos países. La activación de la revocación del mandato está en los países en donde funciona bien en manos de la ciudadanía, es decir, solamente los ciudadanos pueden activar este mecanismo. En algunas democracias latinoamericanas, ahí empieza el problema, cuando no está bien diseñado el mecanismo. Me voy a referir particularmente al caso de Perú, porque más o menos en lo que va del siglo, ellos han activado como 5,000 veces el mecanismo de la revocación de mandato, no para los gobiernos, no solo para los gobiernos federales, sino también para lo que equivaldría a lo estatal y lo municipal en nuestro caso. En estas democracias que ya no son tan perfectas, que ya no están entendiendo bien el mecanismo, son los partidos políticos o a través de los congresos los que pueden activar el mecanismo, y por eso se abusa. En lo que ha ocurrido en Lima es un abuso, en Perú es un abuso. Lima en particular, porque como es una demarcación gubernamental de gran interés para los partidos políticos en Perú, pues constantemente están active el revocatorio, y ya no son los ciudadanos que ante un mal gobierno solicitan la revocación, sino que es cualquier partido político que en ese momento no esté gobernando el que promueve el asunto. Ahí hay un abuso, hay un vicio de la figura. Pero lo que en México va a pasar es todavía más extraño, porque lo que se autoriza es no solamente que los ciudadanos lo puedan activar o que en el Congreso se pueda activar, en ambos casos con una serie de candados, más en el caso de los ciudadanos que en el caso de los legisladores. Pero aquí resulta que también el presidente de la República por decreto puede llamar
a revocatorio, y eso acaba por desvirtuar completamente esa figura de la democracia, porque estamos ante una situación en la que, y así se estima va a pasar, no podemos leer el futuro, pero es altamente probable que así ocurra, que en el 2021, pese a que todas las encuestas digan que la gran mayoría de las personas en este país estén a favor de cómo está gobernando el presidente, el mismo presidente, además porque lo va a justificar en términos de cumplir con una promesa de campaña, active un mecanismo de revocación sin que sea necesario, es decir, sin que haya la causal que le da origen, que es el espíritu de la figura del revocatorio, que es que la gente esté inconforme con cómo se está llevando un gobierno. Y entonces lo que va a hacer es que en lugar de ser un arma de los ciudadanos, que en este momento particular se va a convertir en un arma del Ejecutivo, que va a obligar a las instituciones electorales, al Instituto Electoral, a ponerlo en la boleta, y le va a dar permiso para legalmente hacer campaña en términos de que la gente vaya a refrendar su estancia, su permanencia en el poder. Y allí la concepción está, insisto, totalmente desvirtuada, porque deja de ser un instrumento de la ciudadanía y se convierte en un instrumento del presidente, ya no solamente de los partidos, como ocurre en algunos países de América Latina, sino específicamente del presidente. Y algo similar, menos grave por lo que implica, es el tema de las consultas ciudadanas. Entonces, a mí me parece que el grave problema es que los legisladores están pensando en satisfacer los deseos del titular del Ejecutivo Federal, en lugar de estar pensando en servir a los ciudadanos, porque un correcto diseño del instrumento que hemos estado pidiendo por lo menos por 15 años implicaría que solamente los ciudadanos podemos activar ese mecanismo con los debidos candados, porque, para cerrar el comentario, una cosa que es bien importante mantener en mente es que los referéndums revocatorios o las consultas de revocación tienen dos problemas básicos, y por eso se activan poco en las democracias sanas. Uno primero es que genera inestabilidad política, porque precisamente se va a recortar el periodo de gobierno en caso de triunfar el referéndum, y eso es costoso políticamente, pero también es costoso económicamente. Cada impresión de una boleta adicional, sobre todo nosotros que nos negamos a utilizar la tecnología como mecanismo de voto, le cuesta mucho dinero al país, y ya no digamos los spots en donde nos van a estar diciendo tú decides si me quedo o me voy. Todo estos costos para algo que es innecesario, porque ya sabemos que la mayoría va a querer que se quede. Uh-huh. Ahora, Miguel, ya existen, esa figura ya existe y hay reglas claras para que se proceda a la revocación de mandato. Es decir, no se ha explorado todavía de la manera en que se hace tal vez en otros países, pero sí que existe esta posibilidad de que sean removidos no nada más el presidente de la República, sino los gobernadores y los presidentes municipales. A ver, ¿por qué ahora traerla y darle esta relevancia y esta presencia? O sea, ¿qué le significa al gobierno en turno que exista esta figura de esta manera en como ya la han aprobado desde el legislativo? Y si es más para esta
la construcción de este tipo de democracia que se quiere construir? No, a mí me parece que el peligro es que no sean los ciudadanos los que pueden decidir. O sea, todas las democracias como la que queremos ser deberían tener la figura de revocación de mandato, pero deberían tenerla bajo la concepción original de esa figura. Es un instrumento de los ciudadanos, no de los congresos, no del titular del ejecutivo. El problema de que en México ahora podamos tratar de revocar a un gobernador y podamos tratar de revocar a un alcalde le genera además otra situación al país, porque no podemos ser ingenuos y no podemos dejar de pensar que en los lugares en donde ahorita no gobierna el partido en el poder federal, no vaya a haber la intención de presionar revocatorios, porque como dijimos que pasa en el caso de Perú, en donde los partidos políticos o los congresos, o a través de los congresos, los partidos políticos pueden activar a contentillo estos mecanismos, lo único que tenemos es una guerra constante, una activación constante de un mecanismo de la democracia, pervirtiéndolo completamente. Uh-huh. Aquí no sería nada extraño que entonces los gobiernos estatales y los gobiernos municipales que no están del lado de Morena se activen. Y ahora estamos hablando de Morena ahorita, y eso es parte de lo que me preocupa a mí, que la gente de este partido político en específico ahorita no esté pensando que no van a estar eternamente en el poder y que le están dando un arma a quien tenga el poder en las manos. Y eso es lo que de concepción está equivocado. Es decir, si hubiera sido el PRI o hubiera sido el PAN o hubiera sido quien sea que aprobara el mecanismo de esta manera, pues los ciudadanos tendríamos que estar doblemente molestos por eso, con quien fuera. Primero, porque nos están quitando un instrumento que era de nosotros. Segundo, porque se lo están agarrando para usarlo politiqueramente. Uh-huh. Oye, déjame compartirte lo que dice Pablo Gómez, que escribe en La Jornada respecto a este tema. Supongamos que el cargo de presidente es revocado. De seguro que se produciría al mismo tiempo una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y con ello una situación especial en esa Asamblea Constitucional llamada Colegio Electoral, en la que se tendría que elegir al nuevo mandatario en un plazo de 60 días de interinato, cuando ya haya llegado a San Lázaro los nuevos diputados. Así se integraría un nuevo gobierno con otro u otros partidos en función del voto popular. Un cambio político completo a medio sexenio, pero de forma democrática, dice Pablo Gómez. Así, la revocación no se limita solo a remover una persona, al entonces presidente, sino a cambiar de fuerza gobernante. En conclusión, el procedimiento de revocación del mandato presidencial, cuando se liga a la elección legislativa, es un instrumento democrático mucho más trascendente que aquel que se produce aislado. La hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de la Cámara de Diputados, llevaría el partido de este a un gran triunfo electoral mayor que el de 2018, de seguro se origina en el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. El problema consiste, sin embargo, en que tal planteamiento procede de las oposiciones. Entonces, bueno, como perfila Pablo Gómez, tal parece que tiene muchas virtudes. Bueno, lo que pasa es que si nos ponemos en la tarea de tratar de construir argumentos, va a poderse justificar. A mí me parece que el problema no es estas virtudes que destaca Pablo Gómez. A mí me parece que el problema, insisto, está en que no sean los ciudadanos los que lo activen, que sea el propio presidente el que... Es decir, habemos, 120 millones de personas en este país y va a ser la voluntad de una sola persona la que va a activar un mecanismo que, si uno utiliza el mismo argumento de Pablo Gómez, genera inestabilidad política, porque vamos a tener una transición
recordémonos cómo fue la transición que acabamos de vivir, en donde se paraliza la economía, en donde la gente deja de hacer lo que hace en expectativa de ver qué va a pasar. Vamos a poner en riesgo el carril del país porque a un señor que sabe que todo el mundo lo apoya o que una amplia mayoría lo apoya, se le va a ocurrir convocar a revocatoria. Eso es lo que está mal. Bien. Miguel, ¿tienes algo más? Ya tenemos el tiempo corto, pero... Miguel, ¿cómo estás? En un minutito que nos queda, te mando un abrazo. Hay quienes dicen que esto, plantearía el escenario para un futuro proceso de reelección, que es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador, dicen, aunque él jura que no, pero hubieran sido más útiles en este momento algunos otros mecanismos como haber aprobado, por ejemplo, la doble vuelta electoral, como la tecnología en los procesos electorales, que esto posiblemente afecte las candidaturas conjuntas o incluso las candidaturas independientes. Esto fortalece el sistema de partido en detrimento, una vez más, por ejemplo, de las candidaturas independientes. Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. En estas circunstancias, la segunda vuelta y otros mecanismos de la democracia hubieran sido más pertinentes. La revocación también, si la hubieran dejado como conceptualmente un mecanismo solo para los ciudadanos. Bien, Miguel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerte acá y seguiremos con estos temas que seguramente darán para muchísimo más. Miguel Crespo, el doctor Miguel Crespo estuvo con nosotros. Gracias.